intemperie para no alterar los resultados. Recipientes sellados. Usar recipientes sellados para las muestras húmedas. Precisión. Utilizar una balanza que nos brinde los datos con 2 decimales para obtener resultados más precisos. Balanza. Utilizar la misma balanza para pesar la tara, muestra seca y la muestra húmeda para obtener la misma precisión. Y finalmente el tiempo de secado. El tiempo de secado para las muestras debe ser de 24 horas como mínimo. Para finalizar, vamos a conocer un poco acerca de otros ensayos que se pueden realizar para obtener el contenido de humedad. Además del método gravimétrico, que es el que nosotros usamos en nuestro laboratorio, existen diversos métodos para determinar el contenido de humedad del suelo. A continuación les brindamos una breve descripción de algunos de estos métodos. Primero vamos a mencionar los métodos que hemos decidido presentarles el día de hoy. Tenemos el método de resistencia eléctrica, el método de presión del gas carburo de calcio, el método SPIDI, tenemos el método tensiométrico, el método de la aguja Proctor, el método del alcohol metílico, el método del pignómetro de aire diferencial, método neutrónico y el método de capacitancia. Bien, para el método de resistencia eléctrica, como su nombre lo indica, consiste en utilizar la resistencia eléctrica para medir el contenido de humedad de un suelo. Se utilizan dispositivos tales como bloques de yeso y sensores. El contenido de humedad se puede determinar a partir de la resistencia al paso de corriente eléctrica entre 2 electrodos en contacto con el suelo. Entre más agua hay en la tierra, más baja es la resistencia. Para medir la humedad del suelo, los bloques se entierran a una profundidad deseada y con las terminales extendiéndose hasta la superficie del suelo. Cuando estos bloques entran en equilibrio con el suelo, las terminales se conectan al sensor y es ahí cuando se toma la lectura de los datos. El método de SPIDI. Este método se utiliza para determinar el contenido de humedad del suelo por medio de un probador de gas a presión con carburo de calcio. Este método mide el contenido de humedad indirectamente, calcula la presión del gas generado cuando el carburo de calcio reacciona con la humedad. Bien, un aspecto positivo de este método es que es un método rápido y seguro, y un aspecto negativo es que es un método que tiene un costo algo elevado y que también podría generar fuentes de error, porque algunos suelos contienen ciertos componentes o elementos químicos que podrían reaccionar impredeciblemente con el reactivo, y esto obviamente nos brindaría datos erróneos. Método tensiométrico. Este método consiste en un cono o taza porosa que por lo general es de cerámica, que está conectado a un manómetro por medio de un tubo. Este aparato se llena de agua que al penetrar el cono establece un equilibrio con la humedad del terreno que está alrededor. En cuanto el suelo se seca, el agua fluye del cono generando de esta manera una mayor tensión. Si utilizamos múltiples tensiómetros a diferentes profundidades, podemos obtener el perfil de humedad del terreno. Un aspecto positivo es que es un método rápido y poco costoso. El método de la aguja Proctor consiste en determinar la fuerza que se necesita para introducir una aguja estandarizada en probetas Proctor compactadas en laboratorio con diferentes humedades, obteniendo una curva de calibrado de humedad versus esfuerzo. Se debe determinar la resistencia a la penetración de una muestra antes del apisonamiento en el molde Proctor, leyendo el contenido de humedad en la curva de calibración. Uno de sus aspectos positivos es que es un método fácil de realizar y que se utilizan o se emplean pocos materiales, y dentro de sus aspectos negativos es que tiene un costo algo elevado y que se necesita personal calificado para que realice este método. El método del alcohol metílico consiste primero en saturar una muestra de suelo con alcohol metílico y luego esta muestra se enciende con fuego para así obtener su secado mediante la combustión. Este procedimiento se repite varias veces hasta obtener pesos constantes y luego se puede hallar el contenido de humedad. Dentro de los aspectos positivos de este método tenemos que los instrumentos utilizados son instrumentos básicos, los productos son no tóxicos, y dentro de los aspectos negativos es que
Con este procedimiento logramos una baja precisión, es decir, no obtenemos resultados tan exactos. Método del pinómetro de aire diferencial. Este método consiste en introducir una muestra de suelo en un cilindro calibrado. Luego se coloca en una prensa del aparato para poder ejercer sobre él una presión mediante una bomba de mercurio. Esto produce una expansión de aire en los vacíos del suelo y así podríamos determinar el contenido de humedad de dicho suelo. Dentro de los aspectos positivos que tenemos de este procedimiento es que demora muy poco tiempo para obtener los resultados que nosotros deseamos. Método neutrónico. Este método consiste en emitir al suelo una fuente de neutrones rápidos y con eso realizar la medición de la disminución de la velocidad de dichos neutrones. Aspectos positivos. Este método es rápido y preciso, y entre los aspectos negativos tenemos que necesitamos diversas fuentes de energía para poder ejecutar este método. Método de capacitancia. Un sensor de capacitancia está compuesto de un ferroencímetro, un oscilador electrónico, electrodos enterrados en el suelo y cables conectores. Los electrodos y su suelo adyacente conforman un condensador cuya capacidad es función de la constante dieléctrica del suelo y del contenido de humedad de dicho suelo. Se necesita una calibración para cada tipo de suelo para convertir la capacidad eléctrica en contenido de humedad del suelo. Los aspectos positivos de este ensayo es que son mediciones fáciles y rápidas, y los aspectos negativos es que esas mediciones son también sensibles a cualquier golpe que pudiese suceder en esa área del suelo. Además que tenemos que buscar una calibración para cada tipo de suelo.